Hola, hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a una nueva emisión de StreamPR. Hoy con un programa espectacular, bien, los que nos gusta hacer, los que trabajamos en comunicaciones corporativas, que es entrenar a nuestros voceros, trabajar con nuestros voceros para ofrecer el mejor discurso, la mejor entrevista, un momento corporalmente agradable para poder construir reputación y para que la imagen de nuestros voceros sean vistas de la mejor manera posible a través o impactando en los públicos con los que trabajamos habitualmente. Así que seguramente vamos a tener un StreamPR muy entretenido. Así que a ustedes, a todos en Argentina, en la región, que trabajan, que estudian y que les gustan las comunicaciones corporativas, presten mucha atención porque tenemos a unos invitados increíbles, súper especialistas en el tema y que nos van a ayudar a entender un poquito de qué se trata esto del entrenamiento de voceros, del Media Training. Así que muchísimas gracias por estar ahí y gracias a todos por seguir StreamPR. Y si no estás suscrito, suscríbete en nuestro canal de YouTube, en StreamPR OK. Nos puedes seguir en las redes sociales, en Instagram, en Facebook, en LinkedIn, en TikTok. En Spotify puedes escuchar y ver los programas igual que en YouTube. Así que seguinos, miranos con toda la información que tenemos. Y aprovecho ahora también para agradecer a todos nuestros sponsors, a quienes nos acompañan día a día y cada vez son más, se van sumando a la familia de StreamPR. Así que muchísimas gracias. Y por supuesto, gracias a las instituciones de comunicación de Argentina que nos acompañan y nos apoyan en este lindo espacio, como el Círculo DIRCOMS, el Consejo de Relaciones Públicas, a la Red de Comunicaciones Internas Corporativas y a CASIA, que es la Asociación de Comunicaciones Internas, de Consultores de Comunicaciones Internas de Argentina. Muchísimas gracias a ellos. Así que bueno, vamos a empezar así, vamos al grano porque tenemos mucho que charlar y conversar. En primer lugar, bueno, los voy a presentar a ellos, a nuestra mesa de hoy. En primer lugar, acá a mi izquierda tengo a Matías Alurralde, que es el presidente de Alurralde Jasper y Asociados. Un gran amigo. Mati, ¿cómo va? Fer, ¿cómo va? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? Muy bien. Tenemos a Marisol Altón, que es la fundadora de Multitud y una gran periodista de nuestro país. ¿Cómo estás? Gracias por el halago. Estamos bien, por supuesto. Gustavo Ripoll, que es consultor, aquí a mi derecha. Muchas gracias por la invitación, muy contento de estar acá. Gracias, Gus, por estar, Impresionante. Muchas gracias. Y Bárbara del Sojo, que es mentora sobre programación neurolingüística o PNL. Gracias. Gracias por estar, Bárbara. Por la invitación. Bueno. Un placer. Bueno, a ver, vamos a empezar. Voy a empezar por Mati. Mati, ¿qué es un media training? Es un entrenamiento que se le hace a los voceros de las empresas para su relacionamiento con los medios de comunicación y con los periodistas. Esto se hace hace muchísimos años, hace décadas, ¿no? Que obviamente va evolucionando y tiene diferentes módulos, porque vos podés empezar con un entrenamiento muy básico que dura 2 o 3 horas y después vas avanzando. Tenés entrenamientos intermedios, avanzados, y tenés que trabajar en la construcción del vocero, que no necesariamente se hace solamente con un media training. Entonces, alrededor de eso, para la construcción del vocero de una empresa, que es el representante de la reputación y que tiene que tener una coherencia y saber todo lo que sucede, hay una cantidad de entrenamientos que son satélites, te diría, que es las narrativas, el storytelling, las conversaciones difíciles, oratoria, neurociencia, bueno, que va a hablar mucho más nuestras colegas por acá, pero es de lo más interesante. Pero porque no sirve solamente hablar bien. Una persona que habla bien no es garantía que vaya a ser un buen vocero. Con lo cual hay muchas características para trabajar con el vocero para que se transforme en una persona con autoridad. Y Gus, ¿quién puede ser vocero en una compañía? ¿O quiénes son los voceros de una compañía? Yo creo que los voceros son todos hoy. Ok. ¿Por qué? Porque A hoy, por ejemplo, para mí no existe más la diferencia entre comunicación interna y externa. Lo que sí hay es la distancia que tenés con la toma de decisiones, por ejemplo. A vos te manda un mensaje un CEO grabado, te lo manda por WhatsApp. Bueno, ¿eso es privado o es público hoy? Alguien lo puede reenviar. Entonces, todo lo que vos decís tiene que tener alguna impronta, tiene que tener algo que vos quieras transmitir, un cierto conocimiento. Lo que decía Matías, por ejemplo. ¿Es solo importante lo técnico o es importante el contenido? Bueno, las dos cosas tenemos que formar. Generalmente, en algunas épocas,
se le dio mucho más importancia a la técnica que al contenido. Hoy estamos en el medio, te diría. Y después, a ver, ¿quién puede ser vocero? Tenés algunas personas, depende de la temática, que solo puede hablar esa persona. No sé, un abogado en un momento de un litigio. La persona de comunicación, el CEO. Pero después tenés un montón de gente técnica que está dando conferencias, que va a dar charlas, que es la cara de la compañía en un evento, no sé, imagínense ahora Expo Agro que viene. En Expo Agro. Todos son voceros. Todos los contactos de tu marca con el público exterior. Pero recordá, perdón, Gustavo, que con esto que estás diciendo vos, y es hace muchos años, vos capacitabas a 2 voceros, 3 voceros, 4 voceros de una empresa. Hoy estás hablando con la persona que hace recursos humanos, sustentabilidad, ventas, legales, o sea, capacitas a todos, porque el SEO necesita que todos estén capacitados para que sean también embajadores de tal cual, del mensaje, ¿no? Porque no alcanza solamente con el SEO. Y la pregunta es, cuando vos hablas de que todos pueden ser voceros, ¿las redes sociales tienen que ver en esto? Y sí, completamente. Es más, las redes sociales, vamos a otro caso, más allá de las redes, ahora vuelvo ahí. Sí. Vos hablas con una empresa, no sé, una petrolera. ¿Es embajador de la empresa la persona que te carga nafta, por ejemplo? ¿Es vocero? ¿Es vocero? Y puede ser vocero, puede ser un gran vocero. Reciente. Un caso reciente. Un caso reciente de que se filtró esa filmación. No, y cuando se sumaron al challenge de poner a la mujer en la bolsa de basura. Exacto. Fueron voceros, en definitiva. Sos vocero. Las redes. Ojalá todos tus empleados quisieran poner me gusta a las cosas que vos publicás en LinkedIn, por ejemplo. Ojalá todos lo compartieran. Generalmente en las empresas no se les da tanta importancia a esos públicos y te perdés ese embajador de marca que es lo mejor que te puede pasar, porque es genuino. Ese sí, y te sumo otro espacio que es tradicional. Sí. Clubes, gimnasios, cualquier espacio público. 1000 veces me pasó como periodista estar en un club mirando el partido que está jugando mi hija y de repente escuchar que habla, no, porque fulano, si ese apellido lo conozco, están hablando de tal empresa, y enterarte algo, y muchas veces la gente habla así, diciendo la empresa, diciendo el cargo, diciendo el nombre y apellido de cualquier persona, y si tenés alguien cercano, puedes, o sea, me doy vuelta y llamo a la empresa y digo, che, pasó esto, ¿es verdad? Ay, Sol, te pido por favor no lo comuniques ahora. Claro. Me pasó mínimo 3 veces. Mati, ¿cómo vivís diariamente este tipo de situaciones con tus clientes en la consultora? No, por lo pronto yo no concibo que alguien hoy piense que no tiene que estar preparado. Okay. ¿No? ¿Y quién decide eso? ¿Quién decide quién tiene que estar preparado y quién no dentro de una empresa? ¿El área de comunicaciones? ¿La dirección general? ¿El management board? En general, bueno, puede ser una cosa mixta. El área de comunicación es seguros. Nosotros cuando llegamos a una empresa hacemos un desembarco diciendo ustedes tienen que estar todos entrenados. El ejemplo, si querés, es Messi es el mejor jugador del mundo. Sí, bueno, se entrena toda la semana para jugar el domingo. No es que solamente porque juega bien el domingo va y hace un buen partido. Acá vos vas a dar una entrevista, vas a hacer un debate en un evento. Bueno, tenés que sentarte y prepararte. Porque hay infinidad de ejemplos que no están, que te pueden salir mal, digamos, ¿no? Hay ejemplos también de personas que, yo no sé si vieron alguna vez el ejemplo, o sea, a Mark Zuckerberg cuando empezó a hablar, sí. Era una cosa pobre, digamos. Era un desastre. Era un desastre, una persona que transpiraba muchísimo, se tenía que sacar el buzo. Y hoy, bueno, claramente, 10.000 millones de dólares después, se sienta con el Congreso para hablar tranquilamente y defender todo su negocio. Entonces, no importa el tema, vos la comunicación la tenés que trabajar. Es una habilidad y la tenés que trabajar. Y me parece que es en conjunto. El área de comunicación es el principal interesado en tener muchos voceros bien preparados. Gracias, Mati. Bárbara, dijo algo Mati. Transpiraba el buzo. Eso hablamos cuando estamos muy nerviosos, nuestra mente empieza a generar mucha endorfina y lo que pasa en el cuerpo es que empieza a tener una reacción. Entonces, en la neurociencia y en la PNL, eso se puede trabajar con mucho lo que es la ejercitación mental, corporal, y a la hora de vos ponerte frente a un público, poder hablar de una determinada manera sin que, que los nervios opaquen
el mensaje que vos querés dar. Entonces, es muy importante a la hora de poder comunicar, tener la conciencia del área corporal también, porque no solamente estamos comunicando con lo que nosotros estamos desde lo verbal, sino desde lo no verbal también estamos comunicando. Entonces, ¿y cómo se entrena el lenguaje verbal, el lenguaje corporal en un entrenamiento para un vocero? se entrena a partir de, por supuesto, haciendo un ejercicio, viéndose cómo reacciona frente a la cámara. Esa es una. Después se ve ese video, se evalúa para ver qué técnicas hay que empezar a cambiar para que la persona tome conciencia de su corporalidad a la hora de estar comunicando. Porque no estamos, o sea, no solamente comunicamos desde la verbalidad, como dije recién, sino que también comunicamos con el área del cuerpo. Entonces, si nosotros estamos dando un mensaje de una empresa, por ejemplo, y estamos queriendo decir algo que es profundamente difícil para comunicar de una empresa, y estoy mirando para otro lado y no estoy mirando al que me está entrevistando, mi corporalidad va hacia otro lugar, ¿qué va a pasar? Estoy desconectado o estoy desconectada de lo que yo estoy comunicando. No estoy presente. Entonces, hablar con el cuerpo también nos da indicios de qué es lo que está queriendo comunicar. Marisol, ¿vos te das cuenta de eso? Sí, re. Y a veces me pone muy nerviosa. Te pasa que estás entrevistando a alguien, no te mira a los ojos. Si estás moderando un panel, quizás alguien está mal sentado y está moviendo mucho la pierna y vos decís, está sufriendo. O sea, lo que más me molesta es que esa persona la siento sufriendo. Y lo que suele pasar cuando están en esa situación es que se olvidan absolutamente el mensaje que tiene que pasar. Me ha pasado 1000 veces de que venga el entrevistado en un panel, por ejemplo, y me dice, tengo que pasar tal mensaje porque vengo a comunicar esto, y preguntárselo expresamente y me conteste la nada misma. Y volver y repreguntar hasta que después vos te das cuenta que hacen respira, y ahí sí enganchan todo lo que tenían armado en la cabeza. Y vos como entrenadora también de voceros, porque muchos periodistas también, ¿no? ¿Sí? A veces ocupan ese lugar de entrenador, asesorados o forman parte de un equipo, como Gustavo, como Mati. ¿Qué consejos le das a ese vocero a la hora de decirle, mira, esto es lo que vos tenés que hacer? O sea, esto como vos tenés que contestar. Esto es, digamos, ¿por dónde entra un periodista cuando asesora a un vocero? Lo primero que les digo cuando voy a dar Sí. un media training es, el periodista se tiene que ir con un título. Vos hoy estás compitiendo, sobre todo cuando es un vocero de empresa y tiene que dar, no sé, lanzó X producto o está anunciando una inversión. En cualquier home de cualquier medio está compitiendo con noticias de MasterChef, si Wanda Nara volvió con Icardi o no, si la China Suárez se compró una cartera o no, y hoy está compitiendo con guerras. Lo más probable es que la nota más leída sea la de Wanda Nara. Entonces, para que tu mensaje llegue, necesito un título potente. Así todo, cuando a veces se los pido, y cuando yo incluso ya como periodista, yo ya voy con el título. Porque sé que bueno, quiero que me diga cuánto va a invertir de acá a fin de año y ese va a ser mi título. Y ahí no te lo dan. Vos volvés con un vacío. Entonces yo le digo, vuelvo con el vacío hacia la redacción y mi editor me va a decir, no, Sol, ni la escribas, enfócate en esto otro. Entonces la empresa tiene que también saber ganar ese espacio con su vocero. Y después les pido que tengan los mensajes clave en concreto y claro. Que si yo entrevisto al CFO o al CEO o al de marketing, todos sepan la cantidad de empleados que tienen, la misión de la empresa, los objetivos de este año, los 10 productos más vendidos. Hay cosas que tienen que tenerlas en claro y eso falta un montón. Muchas veces no están alineados. O incluso desde comunicación se trabajan, pero no cascadean por X problema interno de cada empresa. Entonces lo que les pido es, a veces incluso el media training se convierte en trabajemos estos mensajes claves y cuáles son interesantes sí, cuáles no. Entonces, bueno, con esto que nos estamos llevando de este media training, hacete un machete. Hacete un machete de invertir tanto, o a veces también es dar vuelta al mensaje. Vos me decís, somos, no sé, la empresa que más tomates vende de la Argentina. Ok, pero con esa cantidad de tomates que vendés, ¿qué haces? Y también no solo los vendemos, sino que generamos empleo en una región que estaba, no sé,
con empleo negativo. Ok, entonces lo que vos hiciste fue transformar esa región. No solo vendo tomates. Fíjate algo más profundo. Todo eso también se va trabajando en el media training, porque a veces pasa que uno tiene tan naturalizada la información propia que no le pone el valor que tiene. Claro. Es que ese es el trabajo, ese es el desafío en realidad, porque si vamos a storytelling, bueno, en storytelling contás una historia que genera una emoción y esa emoción debería generar una acción. Acá cuando vos tenés 2, 3, 4, 5 minutos para contar para contar algo, no puedes contar una historia, por lo cual tenés que poner un ejemplo. Si vos invertís 10, 100 millones de dólares, tenés que decir qué significa eso, cómo impacta en la comunidad, qué le pasa que vas a contratar 50 familias, o sea, tenés que hacer una proximidad de todo eso, porque vos estás diciendo algo que para vos es importantísimo y a la gente no le importa. Tal cual, la premisa que les damos es a cada dato ponerle una experiencia o una emoción. Sí. No me lo des suelto, no me digas invierto 100 millones. Esos 100 millones, ¿qué pasa? Y hacerlo partícipe, invitarlo, a la comunidad lo vamos a invitar porque estamos haciendo esto, entonces a través de la página social, de la página web o lo que fuera, te tenés que generar una acción a partir de eso. ¿Un vocero nace o se hace? Las dos cosas. Hay gente que es brillante naturalmente, como en casi cualquier actividad, pero todas las personas formadas pueden lograr ser buenos voceros, eso seguro. ¿Cómo? ¿Cómo? Varias cosas. Primero, para mí tenés que cambiar el enfoque del media training a como se hacía hace muchos años. Okay. ¿Qué cambió? ¿Cómo se hacía? Hacete cuenta, acá hay muchos chicos que son estudiantes que lo están mirando y que no tienen ni idea cómo se hace un media training. Entonces está bueno contar eso. Ahora lo contamos. Dale. Antes se hacía más con un enfoque de asustar. Ajá. Ojo que los medios son estos, son un monstruo son los que te va a monstruos atacar, que te van, que te va a preguntar cosas que te son, corren por la calle y Claro. te agarran. te va a preguntar cosas que son horribles, te va a tratar de sacar títulos para hacerte quedar mal, te va a tratar de poner en una tapa con algo que a vos no te gusta. Entonces la gente que hacía. Y fíjate que esto está correlacionado completamente con, los chicos jóvenes no lo van a entender, pero de nuestra generación para arriba, ¿qué pasaba? Cuando vos no hacías la tarea, Sí. te hacían pasar al frente en el colegio. Y era un castigo hablar en público. Era un castigo. Era, vos no hiciste la tarea, habla. Y el chiquito estaba temblando así y hablaba rápido. Entonces eso te quedó internalizado en algún lado. Hoy ya hay debates, hacen otras cosas. Y los gringos ni te cuento, que hacen deletreo, viste que ya, bueno, ya está mucho más avanzado. ¿Cómo tiene que ser hoy? Hoy tiene que ser más empujar y animar. Dale, animate, habla. Porque vos con tu palabra motivás a tu gente, lográs vender más, lográs llegar a foros donde no estabas, te van a llamar como un referente para cada nota que escriban porque no tienen a nadie. Fíjense que son siempre las mismas 30 personas que circulan por todos los medios, por siempre los mismos tipos, siempre las 5 mujeres que están de moda, porque ahora está de moda, hay que poner mujeres, dicen. Y no las tienen. ¿Por qué no las tienen? Un Porque montón es de cómodo. veces te pasa que le pedís, o sea, estás armando una nota o estás armando un panel y decís, no me ofrezca más vocero varón, necesito una mujer, porque no puedo, o sea, tengo la moderadora y 5 varones. Y pasa, pero por pasa qué- en por qué gente pasa que eso? sí, ¿Eso Ponele- pasa actualmente? Totalmente. Sí. Y pasa incluso en la política, que es gente que está todo el tiempo deliberando. Son las 5 mismas mujeres las que van a todos los medios. ¿Por qué? Debe ser por fiaca de los productores, por un lado, y porque tal vez las personas cuando van no rinden. ¿Por qué no rinden? Porque no saben hablar. Claro. Bueno, entonces que hay que animar, moverlos para que empiecen a alargarse, para que empiecen a hablar. ¿Hay riesgo en hablar? Obvio que hay riesgo. Pero si no lo tomás en un momento no vas a aprender nunca. Claro. Y hay una complejidad nueva en la manera de comunicar que es, antes preparabas al vocero para una entrevista gráfica, una entrevista radial, no sé, La de por asalto. ahí, la de asalto que era como el cuco, Que lo asustabas. tal cual. Pero hoy nos pasa que estamos entrenando a voceros para ser parte de paneles, Ajá. ser parte de streamings, que tienen absolutamente otro código. En los paneles vos tenés que salir a competir por el espacio. Claro. Pasa que si, no sé, hubo voceros que si yo no les preguntaba algo específicamente, tipo, Mati, ¿me contás? Nunca participaban de la conversación. Y en el streaming es un ritmo, por momentos, alocado, autorreferencial, de chiste tras chiste, y vos tenés que meter tu mensaje para el que fuiste. Ujú. Tenés que encontrar como en ese código, meterte, subirte y dar tu mensaje. Entonces también hay que aprender esos nuevos códigos y esa nueva manera de comunicar. Los nuevos medios de comunicación, Mati. Sí, ¿Qué onda? hay- O sea, a ver, ¿cómo entrenamos a un... Para que te lo describo. ¿Cómo, Sí. cómo entrenamos a un directivo que está en una generación
lejos Me pasó de algo streaming. concreto, una tarjeta Sí. de crédito que quería salir a comunicarle a la Gen Z. ¿Dónde la quería comunicar? En un streaming. Sí. Ok, entrenemos. Bueno, ahí está, pero ¿a qué vocero llevas? En este caso llevaron el CFO. Ok, ¿y cómo entrenás a una persona que quizás en una generación que está lejos de quizás los nuevos medios de comunicación para que pueda adaptarse a un formato como este, que es el streaming? A ver, por lo pronto, si querés te digo algo como pintoresco, que es, en el siglo XIX la realidad se conocía a través de las novelas de Balzac y de Tolstoy, Sí. ¿no? Y hoy te la da un youtuber de 20 años con 10 millones de seguidores, por lo cual te querés matar. Claro. Entonces, vos tenés que entender cuál es la lógica de eso, ¿no? No es que necesariamente vas a sentar a un CEO acá para que en un streaming de gente de otra edad, si querés, o de otra generación. Lo que tenés que hacer es ver de qué manera vas construyendo ese camino del SEO para que sea un vocero, y vos tenés que elegir a dónde vas a estar. No necesariamente el SEO u otro de los voceros tienen que estar en todos los lugares. Por algo vos estás preparando lo que decía Gustavo al principio, por eso hoy vos preparás a todos los niveles de la organización. El stream es un espacio sumamente interesante. De hecho, a ver, te pongo un ejemplo sin decir marcas por cualquier cosa. Nosotros hace 7 u 8 años hicimos un acuerdo con unos los principales canales de cable de la Argentina, con un laboratorio, con unas enfermedades muy raras, porque era muy masivo, y el año pasado lo hicimos con streaming, digamos. Que era impensado quizás, ¿no? Hablar de una temática de esa naturaleza tan de nicho y hablar en un streaming. Bueno, tenés que prepararlos. Antes lo preparabas para hablar con Clarín y con La Nación. Hoy lo tenés que preparar para hablar con Luzu, con vos sentado acá. Hoy para nosotros es un poco más fácil, o sea, es un entorno amigable. Sí, más de ¿no? nicho. Sí, StreamYard lo que tiene que es un entorno más de nuestro nicho de comunicaciones corporativas y nos sentimos cómodos, pero también, digamos, es un formato distinto. Pero igual te suma una complejidad que nos pasa siempre que hacemos el entrenamiento de streaming. Tenés al vocero corporativo, que entre chiste y chiste, joda, estamos todos hablando, jajaja, pisa el palito con una facilidad. Bueno, porque probablemente la informalidad de la charla te lleva a hablar de cosas que en otro momento no hubieses hablado. Tal cual. Pero, ¿para qué quiero ir? Porque yo te voy dejando un poco para el final para que de todo lo que va surgiendo vos nos hagas como un análisis desde el PNL. PNL, perdón, no PNL es otra cosa, PNL. En este caso, que hablamos de quizás un director de una empresa con un cargo, no sé, un director general tiene que sentarse en un streaming. Estamos hablando de lenguaje corporal completamente contradictorio entre uno y el otro. Digamos, hablamos de la formalidad contra la informalidad de un streaming que se entrena. Recién me entero que está bueno, que forma parte de un media training, el entrenamiento de streaming. ¿Y cómo el lenguaje corporal ahí, cómo lo metemos para que una persona quizás muy formal entre en un lugar más relajado? Más relajado, sí, claro, buena palabra. Siempre se entrena, siempre está bueno, sea el medio que vaya el vocero a comunicar, más allá de que sea streaming, más allá de que sea una red social, o sea una entrevista para la tele o el diario. Pero siempre está bueno tomar la conciencia del cuerpo de decir, bueno, si voy a estar mirando al entrevistador y hay un montón de gente en el panel, voy a estar mirando y voy a estar comunicándome con cada uno de ellos, de los que están compartiendo la mesa. Y vuelvo a repetir, es muy importante que la persona que se va a estar entrenando sienta un poco más de relajación a la hora de estar haciendo streaming. Porque bueno, son toda gente joven, están capaz que con la pierna así, mirando para otro lado, que es lo que pasa y es natural en streaming. Entonces es como, bueno, relajar un poquito más y la entrevista es un poquito más relajada a lo que uno está más acostumbrado. Entonces siempre está bueno entrenar a la persona desde el lenguaje no verbal, cómo comportarse en diferentes tipos de entrevista. Para cada una hay un tipo diferente de técnicas para poder desarrollar lo que quiera transmitir. Pero bueno, como bien decimos, esta cuestión del streaming vino a romper como un poco el estereotipo de lo que se venía trabajando en la PNL.
a través de los nuevos videos, las redes sociales. Entonces ya no tenemos que estar todo el tiempo paraditos así sentados. Los muñequitos de claro, torta, ¿no? todos trajeados y manteniendo los deditos de esta manera, mirando para un lado. Ahora es como, bueno, entras al otro lado, abrís la puerta y está la posibilidad de estar en streaming. Y bueno, es como, depende de la gente joven. Entonces, todo eso se estudia previamente, Ajá. antes de que el vocero vaya a dar la información o vaya a una entrevista. Bárbara, pará. Sí. ¿Esto no es súper peligroso para un vocero? Esta Sí. informalidad. Sí, Lo decía Marisol, el pisar el Completamente. palito. Y- Bueno, dale porque me interesa. sí. Y acá para mí hay una cosa que es muy importante y te diría que es clave, que es la autenticidad. Claro. O sea, eso de tener cosas encorsetadas y que todos los voceros tengan que ser iguales y comportarse con la ojiva esta y cada 3 Claro, minutos me meter un pongo chiste. la mano, Sí. como Claro. para Y a los adelante. 3 minutos cosas. tenés que hacer un chiste, Sí. porque si no la gente cambia de canal. Bueno, no. Cada vocero tiene sus virtudes, tiene sus características y tal vez el espacio al que tiene que ir, no sé, el CEO de American Express, no sé si es cliente de alguien, me lo imagino todo acartonado, no lo voy a llevar a un streaming. Claro. Por ahí tengo que llevar a un jefe o una jefa de producto que tiene 25 años y que sepa todos los mensajes. Ustedes se acordarán en plena campaña política candidatos que salían en TikTok o que salían haciendo cosas que no eran reales, que vos te das cuenta. Entonces, ahí te hace una disociación entre lo que vos estás diciendo y lo que te transmite la persona que estás viendo, que no le sirve ni a la marca ni a la persona. Claro. Y cambiás. Entonces, para mí eso es lo más importante, es la autenticidad. Ser auténtico y sin olvidarte, que es algo que dijo Mati al principio cuando habló de la definición de media training, es que vos sos vocero de la empresa Claro. o de lo que estás Claro. representando, porque en el streaming pasa mucho que buscando esa autenticidad se olvidan y hablan de, no sé, como si yo hablara desde Marisol y no desde multitud, por ejemplo. No, viste que siempre decimos eso, que es que vos no vas a una charla de amigos de café. Vos vas a pasar los mensajes que tenés que pasar. Te pregunten lo que te pregunten. Entonces, Y como si querés, como te lo están diciendo ustedes, hay como dos esferas también, ¿no? Una es la de la credibilidad que tiene que tener el vocero, que se construye obviamente a lo largo del tiempo, y la otra el control de emoción. Porque no es fácil, Sí. ¿no? Manejar las emociones en una situación normal, menos aún en una situación complicada. Claro. ¿no? Cuando te tenés una crisis. Claro, eso está bueno. ¿No? La crisis, palabra crisis, Sí. ¿no? Que algo que nos aterra a todos los que trabajamos en comunicaciones. Sí, vos has manejado muchas en Claro. tu vida, digamos. Entonces, ¿cómo? Lo que estoy pensando es, digo, palabra crisis, y también pienso, entrenamos para streaming, entrenamos para hablar en radio, entrenamos para una crisis, entrenamos, ¿no es demasiado para un entrenamiento? O sea, ¿se entrena todo esto o hay que dejarlo que la cosa vaya fluyendo con el tiempo? No, tenés que entrenarte todo el tiempo. Sí, claro, Ok. tenés que entrenarte todo el tiempo. Pero para las crisis, o sea, para las crisis en realidad hay como un paso previo, y es que vos tenés que trabajar en comité de crisis, con voceros de determinados temas, etcétera, ¿no? O sea, los típicos comités en donde todo el mundo Sí. sabe todo. Pero cuando tenés una crisis, nosotros, si vos tenés una crisis, vos sabés que, y porque vos lo has vivido mucho, cuando tenés una crisis salís a hablar a las 2 horas, digamos, porque tenés mucho entrenamiento en eso, ¿no? Ujú. El control de las emociones en ese momento es, no sé si recuerdan un caso de hace un tiempo atrás, hace algunos años atrás, cuando hubo un robo en una de las el Banco Nación, en las cajas del Banco Nación, y la Sí. presidenta del Banco Nación en una conferencia de prensa, que por supuesto ya de por sí es como bastante violenta, ¿no? Porque tenés 6 o 7 personas que te van preguntando, y ella con mucha tranquilidad salió a decir que no había fallado los sistemas de seguridad del banco, ¿no? Y acababa de ser robado, ¿no? Entonces, eso quiere decir, vos no te preparaste para salir a una conferencia de prensa, si no, nunca hubieses dicho eso, ¿no? Claro. Y además decía, en realidad no falló, lo que pasó fue que señores malintencionados vulneraron la seguridad, lo que no quiere decir que haya fallado. Entonces, eso quiere decir que hay una persona, un comité que no supo cómo manejar una situación de estas. Nada, o sea, sabemos todos que los primeros segundos de una crisis, hoy sobre todo, son fundamentales. Lo que igual decís hoy- hay una cosa, perdón, Sí. que es interesante de eso. Los primeros segundos son cruciales, pero lo que está muy mal, que a veces la gente es como que se alborota y quiere salir rápido a decir algo. Y a veces es mucho más contraproducente la velocidad que tal vez esperar 1 hora más y que salga bien. Sí, claro, sí.
¿sí? Siempre vas a tener poca información para tener que dar las primeras palabras, pero por lo menos vas a dar un panorama de estoy manejando la situación, estoy a cargo de esto, en unos minutos vamos a hablar. Totalmente. ¿Las emociones se entrenan? Sí. Porque Mati hablaba de emociones y se entrenan también en este mismo media training, o también con el tiempo uno va pudiendo controlar más esas emociones. Sí, se entrenan constantemente y es aprender primero qué tipo de emocionalidades me está pasando por mi cuerpo. Porque no solamente pasa por la mente, sino que pasa por el cuerpo. Y el cuerpo, a veces, con la emoción, y ahí hay como una pelea entre ambos. Entonces, lo ideal es reconocer lo que me está pasando cuando estoy teniendo una entrevista difícil o tengo delante mío una situación de crisis de la empresa de la cual soy vocero. Y es esto, bueno, reconocer la emocionalidad de la cual vos estás antes de la entrevista, trabajémosla juntos para que después esos nervios o esa emocionalidad no te jueguen en contra a la hora de vos dar una respuesta o de llevar un mensaje. Entonces, se trabaja mucho desde el área corporal, mental, a través de la respiración, a través de, por ejemplo, saber cuál es el mensaje principal que vos querés transmitir en esa entrevista de riesgo, y después también es esto de la postura corporal, cómo empezar a distender ciertas partes del cuerpo cuando vos estás teniendo la entrevista sin que se note tanto. Bien. Entonces, todas estas herramientas se van trabajando en sesiones de media training Bien. con la PNL. Sí, son muchas cosas, como decías vos. No es mucho, sí, es mucho. Sí, pero lo tenés que hacer. Lo tenés que hacer. Porque la consecuencia es algo malo que puede decir hoy un vocero a las 10 de la mañana impacta en la bolsa de Nueva York a las 2 décimas de segundos, por lo cual la consecuencia va a ser mucho más grave. Digamos, ¿no? Entonces, Y además, esto que están diciendo los dos, las emociones se súper notan en la entrevista. Entonces vos a veces le haces una pregunta incómoda, te contesta correcto, pero vos te das cuenta que le cambió el gesto, se cruzó de brazos, se echó para atrás, mil cosas que puede haber hecho, y es como Pará. para pará un ahí, tiburón pará, oler sangre. Pará ahí. Quédate con eso. Un segundito y ahí volvemos. Noticias de Potencia tu comunicación, alcance local, provincial y nacional, distribución segmentada y geolocalizada, inversión eficiente y resultados medibles. Gracias a Noticias D por acompañarnos, por ser parte de StreamPR. No se olviden de seguirnos en YouTube, a través de StreamPR OK, en todas nuestras redes sociales, en LinkedIn, en Instagram, en TikTok. Van a encontrar todo nuestro contenido. En YouTube pueden ver los capítulos y también pueden ver los shorts, que los va viendo por partecitas. Está bueno. Sigan los capítulos anteriores, como siempre digo. Gracias a todos por estar ahí. Y acá estamos con un gran capítulo relacionado a algo que es muy importante para los que trabajamos en comunicación, que son los voceros, el entrenamiento de los voceros. Hoy todo el mundo es vocero. Hoy las empresas tienen 10.000, 5.000, 14.000, 20.000 empleados y todos son voceros. Todos tienen un celular, todos tienen sus redes sociales y todos muestran dónde trabajan, qué hacen, qué dicen. Y hoy estamos con especialistas de nuestro mercado que nos están enseñando a cómo entender, cómo entrenarlos, quién puede ser, quién no puede ser, conviene salir a hablar, no hablar. Y ahí me quedé con Marisol con algo que dijo, bueno, cuando el vocero Cuando lo ves mete una enojado, duda, empieza a transpirar, ahí me froto las manos como periodista. sí, es el mejor momento de la entrevista. ¿Por qué? Primero porque te das cuenta que lo incomodaste y que en ese momento la pelota la pasás a tener vos. Segundo, ¿Es una carrera, una entrevista? No, ¿Que es la un quiere diálogo, quiere pero a ganar uno o el veces otro? Es un diálogo, pero a veces cuando es un momento de crisis y vos querés sacarle el título o querés saber realmente lo que está pasando, o vos tenés el dato de lo que está pasando realmente y no te lo están diciendo y se lo pones sobre la mesa y se siente la incomodidad, decís, bueno, ok, blanqueámelo. Sobre todo en la gráfica es más fácil decirle, bueno, blanqueámelo, puedo negociar con vos, publicarlo o no publicarlo, qué publicar o cómo, pero blanqueámelo para yo saber también por dónde va a ir la información después. ¿Hay alguna diferencia? Me sale un poco capaz del media training. ¿Hay una diferencia en que una consultora te pida una entrevista o que la pidas vos? O sea, digo, en el trato con el vocero, Mati tiene un cliente X y quiere generar alguna entrevista y te llama para darte un anuncio.
el trato con ese vocero es distinto que si lo genera la agencia a que si vos llamás a Matías y le pedís al vocero de determinada empresa para hacer una No, en el entrevista. momento no. Yo quiero volver a mi casa, como escribo freelance, pero si no, volvería a la redacción con información power. Que a mí primero que sea power para el lector, que sea power para el medio y que sirva. Si no, no tiene sentido. Si viene la agencia, si viene Mati a decirme, che, Sol, tengo lo primero que voy a hacer es interrogarlo a Mati. Pero me va a dar tal dato, mira que le voy a preguntar de esto. ¿Lo va a contestar? Sí, no, bueno, no, si no lo va a contestar, veamos otra cosa. Directamente. Es como más llano la conversación previa. Buenísimo, bueno, claro. Y Gus, Pero ¿cómo? una cosa, Sí, perdón, claro, acá dale, de esto dale. que me parece importante, sobre todo para la gente más joven. Entrenar a un vocero no significa enseñarle a mentir. Bien. Porque eso parece algo obvio, ¿no? Bien. Para nosotros, pero por las dudas. No tiene que ir a mentir. ¿Por qué? Porque hoy es completamente contrastable en 2 segundos si mentiste o no. Esto no significa tirarte como un kamikaze y decir, yo hice todo esto, pasó esto. No tenés que decir todo tampoco. Es cómo vos vas regulando lo que tenés que contar. Yo siempre uso este O sea, lo que ejemplo. vos podés Lo que contar vos podés contar. y lo que el periodista quiere saber. Exacto. Pero sabés que ¿Con le qué tenés que dar ejemplo? algo. Vos le tenés si que dar el periodista algo. se va sin nada, lo más probable es que... Te va a odiar y no te va... No, conozco casos de títulos Exacto. que Sí. vos llegás, pones un título en la redacción y viene atrás tu editor, arriba de tu editor y dice, esto es una porquería. Una porquería, pumba. Trrr, Sí. y- Yo uso siempre este ejemplo. Digo, nuestro trabajo para enseñar lo de los media trainings es parecido a lo que te pasa con tus hijos, tus sobrinos chiquitos cuando te preguntan de dónde vienen los bebés. Ajá. Cuando tienen 6 años y te preguntan de dónde vienen los bebés, vos le decís, bueno, papá y mamá se quieren mucho, nos juntamos y nació el bebé. Ah, buenísimo, listo, hasta ahí. Hasta ahí te preguntó. Cuando tiene 15 años y te pregunta de dónde vienen los bebés, bueno, vos contestás diferente. Vas un poco más profundo, etc. Con un periodista, bueno, vos podés elegir hasta qué nivel contás. Depende del momento, depende qué tipo de periodista, depende de qué sección sea el periodista. Si vos estás hablando con alguien de judicial, te va a pedir una cosa. Si estás hablando con alguien de economía, te va a pedir otra. Si estás hablando con alguien de policiales, te va a pedir otra. Y de política, otra cosa. Entonces vos tenés que estar preparado para esas distintos tipos, ¿no? Y viendo a tu interlocutor. Esto no significa ocultar ni mentir, sino ser estratégico en lo que contestás. Bien. ¿Y eso se entrena? Completamente. Es lo que más tenés que entrenar para mí. Bien. Lo que más tenés que entrenar. y organizar la respuesta de manera que aunque sea negativa, no empiece siendo negativa. O Claro. no suene tan negativa. O sea, tenés que organizar, y ahí entra la narrativa que decía Matías. Tenés que organizarla de la manera tal que es, sí, esto está pasando, pero o estamos solucionando, o lo estamos mejorando. Te o- puedo contar un ejemplo de eso para que lo hacemos en vivo. Ahora, pregunta a una persona que sabés que está imputada, que no está imputada, perdón, pero que está completamente sospechada, sale en todas las tapas de los diarios. Vos le preguntás, ¿cuál es tu situación judicial? Y la persona te contesta, no estoy imputada. ¿Cuál va a ser tu título? No estoy imputada. No estoy imputado. ¿Qué palabra le va a quedar a la gente? Imputado. Entonces, ¿cómo tenés que contestar ahí? ¿Cómo habría que hacerlo bien? No, y bueno, ahí es decir, existen sospechas, pero soy Mi inocente, situación- soy inocente, mi las situación es sospechas la- van más allá de mí, no sé, como, pero arrancar con la parte Con positiva. la parte positiva. Claro. No decir no estoy imputado, porque si no el título es imputado y entonces vos asociás tal persona está imputada. El proceso lo va a demostrar, tenés mil maneras de armarlo. Ahora, para- eso, chicos, ¿eso nos lo da la experiencia en dar este Y el tipo de respuestas? entrenamiento. Claro, claro, me refiero a que, digo, por eso, ahí entra quizás el trabajo del consultor, de estar constantemente, me imagino, Mati, entrenando, no en una sesión, ¿no? Que no sé cuánto dura una sesión de media training. Un No, día. de las más básicas de 3 o 4 horas hasta semanas. Pero, Sí. pero después, me imagino que en forma constante. Previo a una entrevista, en general, se haces algún Bueno, ejercicio. eso, ¿qué pasa en esa parte que también es parte del entrenamiento de un vocero en la previa a la entrevista, en hacer un coaching previo a una entrevista? Sí, ¿Qué sucede? Igual déjame- Habla bajito que no te escuche Marisol. Sí. No, Digamos, igual, ¿qué sucede ahí? Igual déjame que te sume algo con lo que están diciendo ellos y sobre todo porque Sí. Marisol está acá. Y es que vos tenés el adicional
que los medios también tienen sus problemas, los periodistas tienen sus problemas, digamos, Claro. ¿no? O sea, por lo pronto los medios tienen una crisis de legitimidad en la que me parece que todos tenemos que trabajar para que vuelva a lograr tener una credibilidad que fue perdiendo a lo largo del tiempo. Esto lo digo como instituciones en general, ¿no? Digo, los medios, los empresarios, los partidos políticos, etcétera. Tienen una presión adicional hoy que es gigantesca, y es cómo las notas van performando, el minuto a minuto, los clics, por lo cual muchas veces los empresarios tiene que ver con lo que decía Giuliano da Empoli, este sociólogo ítalo-suizo, que decía que hoy tenés que ir a los extremos para que el clic sea mayor y esto se viralice. Entonces, el empresario no puede jugar tan al fleje, digamos, ¿no? Como para hacer noticia. Por eso me parece que tiene que trabajar más desde datos bastante más claros y llanos, y trabajar mucho en la emoción también, ¿no? Y como decía antes, o sea, si vos vas a invertir, decime cómo me llega a mí, cómo me llega a mi familia, porque si no a la gente no le importa. Y otra vez, porque está con el teléfono acá, con la computadora acá y con la televisión ahí. Entonces, tenés que llegar a esa persona en 2 minutos. No es fácil, digamos. Por eso el entrenamiento es permanente. No sé si te contesté o me fui. No, sí, me contestaste y ahí y siempre que terminas con tu frase me llevas siempre a Bárbara, porque para mí pues quedamos en eso con ella. Claro, quedamos en parte de entrenamiento. Es parte del entrenamiento. Digamos, la postura corporal en los diferentes ámbitos ante los empleados. Me imagino que la postura corporal puede ser de una manera, ante la prensa de otra. Digamos, ¿todo eso está seteado o es un poco orgánico de la persona decir, no, yo soy así? Y vos pulís cuando trabajás con el vocero, lo pulís y decir, no, mirá, con los empleados tomá esta postura porque si no te van a ver de determinada manera, o si te parás en un evento quizás más público, parate de otra, o tener una trila adelante te tapa de tener ciertos gestos que quizás no están buenos. ¿Cómo en esa partecita me gustaría escucharte? Va a depender de la personalidad de la empresa, no solamente del vocero, sino de quién está preparado para la situación. Sí. Como recién estaban hablando esto de qué emocionalidad estoy teniendo en el momento de una crisis en la empresa. Vuelvo a eso, importante. Si, por ejemplo, yo soy la vocera y en el momento de que la empresa me comunica que está pasando algo importante y hay que salir a dar una entrevista, quizás el vocero también está traspasado por la situación. Y a veces que se pone en nulo. Y tienen capaz que 1 hora para poder llegar a la entrevista y conectarse y desconectarse de la emoción que le está pasando. Porque también le está pasando a él. Lo recomendable es, pongamos otra persona que no esté tan traspasada con la emocionalidad. Porque si no se puede cometer grandes errores en la comunicación. Otra de las preguntas que vos me hiciste, Javi, es cuando el vocero tiene que hablarle a la empresa y comunicar algo, como por ejemplo algo importante también dentro del ámbito de la empresa. Bueno, hay que ver cómo la empresa también se dirige a los empleados, cómo lo trabaja, si es que se pone un poco más arriba que los empleados, si están, qué ropa tienen puesta, si tiene un escenario más alto o no. Todo eso va a depender también de cómo la empresa es su manera de comunicar a los empleados. Entonces, todas esas cosas se evalúan antes de una sesión de lo que es Media Training o del coacheo en sí, de las emociones de la PNL. Entonces, todo eso se contempla a la hora de realizar, a partir de esa información, qué tipo de vocero estamos necesitando para determinada situación. Tema. Perfecto. Porque las empresas no solamente necesitan de un solo vocero, capaz que necesitan 2 o 3 voceros para diferentes casos, algunos casos un poco más extremos y otros un poquito más relajados. No, la verdad que es súper interesante todo lo que estamos escuchando. Lo que me gustaría, porque ya estamos cerrando, pasó súper rápido, me gustaría escuchar de parte de cada uno de ustedes. Ahí adelante tienen a un vocero, alguien que trabaja en una empresa, en comunicaciones, en una consultora, muchos chicos que están en consultoría, que tienen que asesorar o que son voceros y están mirando StreamPR. Y bueno, yo quiero escuchar que me digan algo a mí, un tip, 1 o 2 tips que te salga para decir, bueno, con esto lo empiezo a poner en práctica y me van a hacer mejor las cosas. Bien, te doy 2 tips. Cuando hablas en público tenés que respirar por la boca. ¿Por qué? Porque es más óptimo, entra más aire más rápido.
¿A dónde tenés que mandar el aire? Donde pega el chicotazo a la lengua. Para que tu voz suene adelante y no suene de garganta diciendo hola, ¿cómo estás? Y de nariz hablando así. Ajá. ¿Bien? Se manda a ese lugar. Administra el aire como si yo te dijera a vos que tenés que aguantar un minuto abajo del agua. Vos no te metés abajo del agua y haces y largás todo de golpe y te quedas ahogado. Sí. Vas largando despacito. Esa es la parte del aire. Bien. ¿Qué te va a dar eso? Que tu voz tenga otro cuerpo y suene mucho más sólido y que te crean. Con la voz, solo lo técnico. Y un ejercicio para jugar. Te filmás presentándote durante 30 segundos con el teléfono, lo pones boca abajo al teléfono y escuchás cómo sonás. Lo das vuelta, te mirás en mudo y ves cómo te movés. Le pasás ese mismo video a una inteligencia artificial que te lo transcriba y ves qué dijiste realmente desde lo textual. Y con esas 3 cosas te llevas lo textual, la voz y lo no verbal de movimiento. Muchas gracias. A vos. Mati. No, además de todo lo que ya estuvimos diciendo en el programa, me parece que hay 2 cosas que son importantes. Una es entrenar y entrenar, ¿no? O sea, permanentemente, porque vos podés tener mucho conocimiento de la empresa, podés tener mucha coherencia, podés tener mucha autoridad, pero vos vas a tener que transmitir algo en 3 minutos que en general estás acostumbrado a decirlo en 1 hora, y no es fácil. Y el segundo tema... Sobre todo con las redes sociales, ¿no? Pero, la atención son 5 segundos. Absolutamente. O sea, vos en TikTok pasás 2 segundos, 3 segundos y seguiste. O sea, entonces, ¿cómo haces para captar en ese momento? Que tiene que ver también con lo que decíamos acá, de cómo te moves, la pausa, la mirada, cómo gesticulás, todo que sea interesante. Y lo otro que me parece importante para que la gente aprenda a partir de otros es mirar muchas entrevistas de otros canales, de otras personas. Y vos decir, eso está bien, eso no lo haría, mirá qué bien dijo esto, mirá cómo contestó, cómo salió de esta situación. Me parece que es un muy buen ejercicio, además de mirarse con todo lo que hace, y todo lo que dijo Gustavo me parece perfecto porque ayuda mucho, pero mirar otras entrevistas de acá y de afuera suma muchísimo. Perfecto, gracias Mati. Si vamos a hablar con medios, súper importante escuchar la pregunta, pero que la pregunta no te condicione. La respuesta tiene que ver con la pregunta, pero vos aprovechar esa oportunidad para poder pasar tu mensaje clave. A veces tenés otra oportunidad, a veces no, así que no se pierde esa primera oportunidad, y sobre todo por lo que dice Mati, si va a ser un streaming, si va a ser un panel, no está garantizado que el público lo vea completo. Nada, da el título, porque el título es el que va al recorte a redes, el que va a título en una home, el que va al reel, así que esa oportunidad no se puede perder, y después que se entrena, que no tengan miedo. Muchas veces pasa que tienen miedo de hablar, se ponen nerviosos, miran para abajo y estás hablando con otra persona. Establece el vínculo y eso va a empezar a fluir naturalmente. Excelente, gracias Marisol. Bárbara. Una de las técnicas que utilizo muchísimo es la respiración consciente. La respiración consciente es la base fundamental para controlar las emociones. Pasarla por el cuerpo a través de la respiración. Luego es mover el cuerpo antes de una entrevista, siempre. Mover la boca, gesticular con la boca, hacer sonidos con la boca. Y a la hora de pararse frente al público es mantener el mensaje que quiero transmitir. El principal mensaje es lo más importante. El principal mensaje que quiero transmitir. Con los ojos cerrados, respiro, muevo la boca, hago y luego salir. Mucho esto, antes de salir y voy. Hacia donde tengo que ir. Excelente. No, bueno, y a los, perdón, sí, te interrumpa. Dale. Y a los estudiantes, los invito a estudiar todo lo que tiene que ver con la PNL y con las neurociencias, que es un viaje de ida en todo lo que tiene la comunicación. Una vez que entras en ese mundo, puedes llegar a entender muchas de las entrevistas que nosotros estamos viendo, tanto en las redes como en la televisión. Y ahí podemos entender cómo el cuerpo puede hablar de una manera y la comunicación va por el otro lado. Así que los invito también a ver muchas entrevistas. Gracias, Bárbara, gracias. La verdad que ustedes. Consejos espectaculares, los escuché atentamente a todos. Así tengo mi entrenamiento también. Así que bueno, pero enseguida volvemos, vemos unos comerciales y volvemos y nos despedimos. ¿Qué es lo que te hace una persona única?
Es todo aquello que te lleva a crear lo diferente, a pesar de tus más grandes miedos. La ferocidad de tu espíritu, que se moviliza entre la multitud, que protege tus esfuerzos y materializa tus aspiraciones. Ferus. Libera tu espíritu. Muchísimas gracias a Falasco Wines y muchísimas gracias a Peugeot de la mano de Stellantis que nos acompañan en Stream PR. Ya estamos terminando un nuevo programa, la verdad que súper interesante, me quedaría un montón hablando, pero bueno, se nos va súper rápido el tiempo, es impresionante, así que muchísimas gracias por estar. Matías Alurralde, presidente de Alurralde Jasper Asociados, a Marisol Antón, fundadora de Multitud y periodista, Gustavo Ripoll, que es consultor, y Bárbara de Sojo, que es mentora en PNL, así que muchísimas gracias a todos. Agarren los regalitos y quiero que me cuenten dónde los encontramos. Matías, con la consultora. Lo mostramos acá. Gracias a Esto es pesado. sí, gracias a Unilever, a Natura, Unilever, que Qué lindo, les muchas manda estos gracias. regalitos para ustedes. Gus, gracias. ¿dónde te encontramos? ¿Dónde te vemos? ¿Dónde te seguimos? Que me busquen en LinkedIn, Ripoll LinkedIn. Gustavo, Ripoll Gustavo, perfecto. con doble L Ripoll. Ahí está, búsquenlos, que hoy tienen súper cosas interesantes para ver. Mati, En LinkedIn, en Instagram, en TikTok, en la página web, todo es Alurralde Jasper. todos al lugar de Todos al Ahí lugar de estamos. Jasper, sí. Marisol, Mis redes son Marisol Antón con Y, perdón, mi madre se complicó. Todas y Multitud también todas las redes. Bárbara, ¿dónde te encontramos? También me pueden encontrar en LinkedIn con el nombre Bárbara de Sojo, todo junto con J, así que me pueden encontrar ahí. Excelente, bueno, nosotros nos encuentran en YouTube a través de Stream PR OK y en todas las redes sociales. Suscríbanse, miren los capítulos como hasta ahora nos están acompañando, que la verdad está creciendo enormemente. Estamos muy felices por las repercusiones que estamos teniendo en toda la región, en España, bueno, en toda Latinoamérica. La verdad, muy contentos en las redes sociales, en Instagram, en TikTok, en Facebook, en YouTube, en Spotify pueden ver los capítulos también. Muchos cuando se vuelven a sus casas, de las oficinas, ponen ahí Spotify y lo escuchan. Yo también escucho los mismos programas míos. Que está bueno aprender también de ustedes en otros momentos. Así que la verdad que gracias por estar ahí. Y bueno, nada, nos siguen y nos estamos viendo. Gracias. Gracias, Fer, gracias a vos. Gracias a vos. Muchas gracias. Chau. Abrir el mundo y proyectar otra vez. Mismo canal. Esto es Stream.